Bienvenidos a todos, otra vez, a los que no habían entrado hace un momento, bienvenidos nuevamente. Este es un espacio que hemos decidido aperturar a través de conversaciones con múltiples ingenieros alrededor de todos los viajes que hacemos, ¿no? Y muchas veces coincide el tema de hablar de cosas que nos apasionan. Hoy tenemos al doctor Jesús Eliezer Larraondo aquí al lado mío, gran técnico con una carrera impresionante, más de 40 años de experiencia en la industria azucarolera. Y bueno, vamos a dar unos 2 minutos, John Byron, para dar inicio oficial a este espacio. Y bueno, bienvenidos a todos. Me alegra ver a muchos conocidos. Y en corto iniciamos. Bueno, ahora sí, para mí es un honor dar la bienvenida nuevamente, agradecer a todos por la puntualidad. Bueno, parte de lo que hablaba con las personas que están conectadas es que este es un espacio de hablar de cosas que nos apasionan. Y la industria azucarera es algo que nos apasiona. Este espacio al final tiene un objetivo de difusión y de poder compartir con técnicos de interés en todo el sector. Así que no se limiten a participar, pueden ir participando, escribiendo sus preguntas por el chat. También, si es posible, al final vamos a tener un espacio de preguntas abiertas con el doctor Larraondo. Y al final, las preguntas más representativas del chat se responderán a través de un documento a las personas que tengan interés en profundizar más con el tema y nos hablen por WhatsApp. Ese documento lo enviaremos para todos y las personas que nos contacten por WhatsApp. Entonces, pues, no es más, es dar la bienvenida al doctor Jesús Eliezer Larraondo, PhD en química, graduado en Boston, en Estados Unidos. Cuenta ya más con 40 años de experiencia en la industria azucarolera y química azucarera, pues ha desarrollado una amplia trayectoria como investigador y consultor en toda América del Sur y Centroamérica. Todo esto con énfasis en procesos azucareros y optimización industrial. También el doctor realizó estudios de postdoctorado en Sudáfrica enfocados en procesos azucareros y se sigue desempeñando como profesor universitario, combinando rigurosidad académica con experiencia en planta. Entonces, pues, yo creo que eso es un gran perfil que traemos hoy. Ingeniero Jesús, doctor Jesús, adelante. Bienvenido y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación que me han realizado Soluciones Científicas a través de su gerente, ingeniero Sebastián Gardiazabal y su señora madre, doña Soraya. Sí, para compartir con ustedes, yo digo que al calor, como dice un historiador que yo sigo muy a menudo en las redes sociales, que él habla, dice, cuando hablamos de ciertos temas que nos apasionan, como dice Sebastián, utilizando o saboreando una buena taza de café. ¿Ok? Entonces, con ustedes, hoy vamos a hablar o vamos a discutir un poco sobre el tema de oligosacáridos y polisacáridos en caña de azúcar y lo que ellos significan en el impacto en el proceso azucarero. Bien. Vamos a revisar un poco lo que es la composición general de la caña y a partir de estos conceptos que muchos de ustedes conocen, pues vamos a dirigirnos un poco al concepto de la caña, de los conceptos de oligosacáridos y polisacáridos.
Recordando siempre un viejo adagio de la industria azucarera que la caña de azúcar no solamente es azúcar, no solamente contiene sacarosa, contiene muchos componentes, muchos de ellos que son hasta aprovechables y que todos conocemos dentro de la línea de los derivados mismos de la caña, y otros que están presentes en la caña, forman parte de la caña de azúcar y que en algunos casos tienen que ver mucho esa composición con el buen desempeño que realicemos en el proceso azucarero, o sea, en la obtención de azúcar y posteriormente la utilización mismo de los materiales azucarados para la obtención de alcohol. ¿Sí? La caña, como bien sabemos, tiene dos componentes principales que podemos llamar así. Una que es la fibra, que aproximadamente representan un 15% en la mayoría de las variedades, dependiendo del tipo de variedades que tienen un poco más, un poquito menos, pero tienen alrededor de un 15%. Si nosotros partimos de la base de un 15% de fibra, eso quiere decir que el jugo absoluto es el 85%. ¿Sí? 15 más 85 me da 100, que es toda la composición general de la caña. Ese jugo absoluto sí contiene un gran porcentaje de agua, que lo conocemos bajo el concepto de humedad, que es, en la mayoría de los casos, ¿sí? Puede estar alrededor de un 70%, nuevamente dependiendo de la variedad, dependiendo de las condiciones locales, ¿sí? Vamos a tener un promedio de 70%. En algunos casos llegan variedades que tienen 65% de acuerdo al momento de la cosecha, otros llegan a tener un poco más de 70, 75%, pero la diferencia entre ese porcentaje de jugo absoluto y el contenido de humedad nos da lo que nosotros llamamos los sólidos solubles, también conocidos como BRIS, que si el agua vale un 70%, ¿sí? Los sólidos solubles son un 15%, para que la suma total da un jugo absoluto de 85%. Bien. Esos sólidos solubles o BRIS que comprenden dos componentes. Uno que es el mayoritario, la sacarosa. La caña de azúcar es una planta que dentro de su composición química, dentro de sus jugos, dentro de ese valor de sólidos solubles, representa un 90% de los sólidos solubles aproximadamente. O sea que si nosotros tenemos un sólido soluble de 15, calculando aproximadamente un 90, alrededor de un 90%, la sacarosa va a representar un 13% de esos sólidos solubles, partiendo de la base de 15. Pero nos queda un remanente que, si nosotros vemos en la diapositiva, 15% de bris menos la sacarosa que fuera un 13, nos da unas no sacarosas que aproximadamente pueden estar alrededor de un 2%. Esas no sacarosas son tan importantes como la misma composición de la misma cantidad de sacarosa que tenemos en esos sólidos solubles. ¿Por qué? Porque esas no sacarosas, si bien es cierto, son compuestos que no vamos a obtener en la fábrica como tal, pero sí interfieren mucho con el proceso azucarero como tal. Entre esas no sacarosas vamos a encontrar unos como los azúcares reductores, que son constituyentes importantes de la caña, los colorantes bien conocidos en la industria bajo el nombre de fenoles, polifenoles o flavonoides, y aparece un grupo muy importante que es el cual vamos a discutir ahora, que son los polisacáridos y oligosacáridos, componentes orgánicos muy importantes dentro del proceso. Y los materiales inorgánicos, como el caso como son minerales como sales de potasio, sales de calcio, magnesio, fosfatos, ¿sí? Etcétera. Es decir, vamos a tener una amplia gama de componentes, ¿sí? Inorgánicos y orgánicos. Dentro de los orgánicos, como les digo, vamos a discutir esta tarde los polisacáridos y oligosacáridos. Estos compuestos, como todos los anteriores, minerales, colorantes, azúcares reductores, juegan un papel muy importante en la cristalización del azúcar, en la obtención final del azúcar, ¿sí? En los ingenios azucareros. ¿Qué son los oligosacáridos? Esa es la gran pregunta que nos hacemos esta tarde.
Los oligosacáridos son polímeros que contienen un número pequeño de azúcares sencillos, llamando azúcares sencillos aquellos como la glucosa y la fructosa, bien conocidos como monosacáridos o también bien conocidos como azúcares reductores, en el caso de glucosa y fructosa. Estos polímeros que comprenden los oligosacáridos forman cadenas que van desde 2 hasta 10 unidades, ¿sí? Todos estos pequeños ladrillos que son las unidades básicas, o así, los azúcares sencillos como glucosa y fructosa y otros más, van a formar uniones entre ellos para formar cadenas que llegan hasta 10 unidades. Recordemos entonces que cadenas de 2 hasta 10 unidades son los que nosotros conocemos como oligosacáridos. ¿Ok? Bien. Hay ejemplos de oligosacáridos en caña de azúcar. ¿Cuáles son esos compuestos que nosotros encontramos en caña? Son muchos, pero entre ellos podemos destacar unos como el caso de la cestosa, la rafinosa, que si bien es cierto, la rafinosa, por ejemplo, es un oligosacárido que está formado por la unión de 3 azúcares sencillos, entre ellos la misma sacarosa unida a otra unidad, en este caso, por ejemplo, de fructosa. Es decir, forman una pequeña unidad o una estructura de 3 azúcares sencillos. Esa es la rafinosa. La rafinosa, en el caso nuestro de la caña de azúcar, no es muy común. Sin embargo, sí es bastante común en la industria de la remolacha azucarera. Ahí juega un papel muy importante la rafinosa. Está en el tubérculo, es decir, en ese material que va a ser utilizado para obtención de azúcar de remolacha. Sin embargo, hay algunos estudios, algunos que se han dado, en el cual la rafinosa puede estar asociada o puede estar presente, sobre todo en las cepas de la caña. Es decir, forma parte ya de la parte basal de la caña de azúcar, cerca de lo que nosotros tenemos las raíces, ¿sí? Ya ahí cerca en esa parte radicular, parte ya allí, se han reportado en algunos casos, digamos, niveles pequeños, pero digamos en algunos casos significativos de rafinosa. Esa rafinosa, que son los oligosacáridos, modifica mucho el hábito cristalino del azúcar también. Tiene mucho que ver con la cristalización del azúcar. Si bien es cierto, no se incorpora como tal, sí impide el crecimiento del cristal. Es decir, el cristal no crece lo suficiente e inclusive se presenta alargamiento del cristal que puede ser muy similar o parecido al efecto que hacen los otros compuestos o polisacáridos, como vamos a hablar el caso de las destranas. Entonces, por esa razón decimos que la cestosa, rafinosa y otros oligosacáridos, como el caso de la tianderosa, elosa, panosa, maltosa, celobiosa, son oligosacáridos que están en la caña de azúcar y que van a tener un papel muy importante en el proceso azucarero. Primero, porque ellos pueden tener efectos en modificar el hábito cristalino, igual que lo hacen algunos polisacáridos, como el caso de estranas, y también pueden causar dificultades en el agotamiento de las mieles, es decir, reducir la obtención de azúcar en la fábrica. Hay otros oligosacáridos que son importantes, como los llamados FOX, esos son llamados fructooligosacáridos, y los SOX, que son silosas oligosacáridos o silooligosacáridos, ¿sí? Viene de silosa. Esos FOX o silooligosacáridos son oligosacáridos que juegan un papel muy interesante, muy importante, sobre todo a nivel biológico, es decir, ya a nivel de la alimentación humana. Los productos FOX han sido reconocidos como productos que tienen mucho que ver con la parte en los alimentos que contienen prebióticos. Es decir, los FOX son prebióticos. O sea que es interesante conocer que los oligosacáridos, si bien es cierto, no son muy buenos en el caso del proceso azucarero, algunos oligosacáridos pueden ser interesantes para
ser utilizados o aprovechados en la salud humana, ¿sí? Sobre todo los FOX, ¿sí? En este caso. Son oligosacáridos de importancia ya en salud. Bien. Entonces, ¿cuál es el origen de los oligosacáridos? Hay oligosacáridos que son naturales, como el caso que mencionaba hace un momento, como el caso de la rafinosa, que puede aparecer en las cepas, en caso de caña de azúcar, o en los tubérculos, en el caso de la remolacha azucarera. Pero pueden haber otros oligosacáridos que se forman por acción microbiológica, como el caso de la cestosa y otros oligosacáridos. De esto ha sido reportado ya en el caso de cañas dejadas en el campo, en caso de Sudáfrica. Hace unos años que tuve la oportunidad de estar allá justamente en una estudios que realicé, o estudios de aprendizaje hace muchos años en Sudáfrica. Tuve la oportunidad de ver hace muchos años, estamos hablando de los años 80 para adelante, 85, que anduve por allá, ¿sí? Ahí, ok. Bueno, por esto, ¿no? Bueno, disculpen un momento la interrupción. Entonces, estaba mencionando hace un momento que algunos oligosacáridos son de origen natural, que son los que más conocemos nosotros, pero uno se forma por acción microbiológica. Mencionaba hace un instante que hace muchos años, por el lado de los años 80, 85, que tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica, ¿sí? Justamente en un proceso de aprendizaje con maestros que estuve allá. Justamente se publicaron en esa época varios investigadores, el doctor Lyonet, inclusive posteriormente conocí la doctora Dumorel, Dubois, en fin, Brockenshop y otros investigadores, el doctor Wood, etcétera, que inclusive ellos publicaron algunas estudiaron presencia de oligosacáridos, encontraron oligosacáridos en cañas de azúcar dejadas en el campo por más de una semana. Estamos hablando hasta tiempos de permanencia de 15 días. Eso era causado justamente por acción microbiológica, entre ellos algunas levaduras o microorganismos en general. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros encontramos? Entre los encontrados en la planta, encontramos un polisacario que es endógeno de la caña, el cual me voy a referir más adelante. Pero encontramos ya la parte de oligosacáridos, como el caso mencionaba de las cestosas, en inglés cestosa, que aparece aquí en esta diapositiva, o neocestosas, y otros como el caso de nistosa, que estos son ya compuestos naturales, oligosacáridos naturales. Pero por degradación química, principalmente por nuestra bacteria muy común en la industria azucarera, productora de estranas, que es Leuconostomes enteroides, ellas también forman otros oligosacáridos como isomaltotriosa, isomaltotetrosa, leucrosa, palatinosa y manitol. Justamente el manitol ha sido muy bien estudiado, ha sido bien evaluado precisamente por investigadores en Luisiana, como la doctora Gillian Eggleston, en el cual el manitol aparece como un indicador, en este caso, de la presencia de leuconostomas enteroides, ¿sí? Dentro del proceso de degradación de los azúcares en la caña de azúcar, justamente por efecto de deterioro, ¿sí? Asociado a pérdidas de sacarosa, indudablemente. Manitol es un indicador, inclusive, ¿sí? Ya ha sido, como digo, bien evaluado
y ha sido bien reportado en Spray, y particularmente ahora en Audubon Sugars, donde está la doctora Gillian Eggleston. Bien, en temas de polisacáridos de la caña de azúcar, ¿qué encontramos en polisacáridos? Ya dejando de lado un poco los oligosacáridos. Los polisacáridos son ya polímeros que forman cadenas de más de 10 unidades de azúcares sencillos. Ya mencionaba que los oligosacáridos podemos llamar oligosacáridos aquellas unidades, aquellos compuestos que forman hasta 10 unidades de azúcares sencillos. Hasta allí oligosacáridos. Pero los polisacáridos ya nos referimos a aquellos polímeros o compuestos formados por más de 10 unidades. Entonces, algunos de esos polisacáridos, nuevamente, como sucede con los oligosacáridos, unos son naturales, o sea, están asociados a las variedades de caña, al tipo de variedad que tengamos, inclusive las condiciones biológicas, pero otros se forman por acción de microorganismos. Entonces tenemos unos naturales y otros formados por acción de microorganismos. Un momentito, ya. ¿Cómo clasificamos los polisacáridos? Los podemos clasificar por algunas propiedades químicas. Unos son polisacáridos solubles, ¿sí? Otros llamados polisacáridos insolubles. Los que son solubles son aquellos que van en el jugo, forman parte del jugo, y muchos de esos polisacáridos solubles son parcialmente eliminados en la etapa de clarificación. En algunos casos los llamamos gomas, es decir, aparecen en los molinos, ¿sí? Dentro del proceso de extracción y luego posteriormente clarificación de los jugos. Dentro del proceso de azucarero, algunos de estos polisacáridos solubles, no todos en su gran parte, algunos son eliminados en etapa de clarificación, pero otros siguen con el jugo y luego aparecen en las meladuras. Pero tenemos una línea de polisacáridos insolubles, ya son insolubles, que estos sí son eliminados o retirados durante la extracción, clarificación y filtraciones. Entre los polisacáridos insolubles, pues debemos recordar, está la celulosa, que es uno de los componentes principales de la fibra de la caña, que esa sí la retiramos en el proceso de extracción de los jugos de la caña de azúcar. Material ya insoluble, esos son retirados. Afortunadamente, bueno, en algunos casos, como bagacillo, pues pueden seguir un poco a la clarificación, pero ellos normalmente no son solubles, como el caso de otros polisacáridos al cual me voy a referir. Dentro de todos los polisacáridos de origen natural, ya por la clasificación de origen natural, vamos a encontrar, como mencionaba hace un momento, la celulosa y hemicelulosa, que como ustedes ven en la diapositiva, es material insoluble, es decir, son polisacáridos insolubles, celulosa y hemicelulosa. Existen un grupo de polisacáridos que son, digámoslo así, parcialmente solubles, pueden estar en los jugos, que son los almidones, están en gran porcentaje en formas solubles, pero durante el proceso de extracción y luego en el proceso ya de clarificación y calentamiento de los jugos, muchos de los almidones que forman parte de los jugos, en forma de gránulos, se rompen y liberan, digamos, al medio esos almidones, esos polisacáridos, el caso de almidones. No son retirados en su totalidad, como le digo, quedan dentro de los jugos suspendidos. Existen otros que son de origen natural, como el caso de los glucanos. Entre los glucanos más conocidos está el ICP, llamado nativo de la caña. Ese glucano y nativo de la caña, igual que otros glucanos como el glucano de Roberts, fueron reportados por el Instituto Azucarero, en este caso Spray, en New Orleans, hace mucho tiempo, pues, donde trabajó la doctora Margaret Clark, una gran investigadora, y reportaron ellos, y Roberts, precisamente del cual se tomó el nombre del polisacárido de Roberts, que estos glucanos, como el ICP, es ya un polisacárido que es nativo de la caña, es decir, depende de las variedades de las cañas. Hay variedades que generan más ICP, otras menos, ¿sí? Que dentro de la evaluación que realice un investigador en la parte que mire un poco la composición química de los jugos de caña, seguramente va a encontrar por los métodos analíticos algunas variedades que tienen más polisacáridos que otros desde el punto de vista natural,
ya sin haber ocurrido deterioro. El glucano de Robles, pues es otro que ya mencionaba, que aparece justamente en los jugos y a veces va a aparecer directamente en las mieles finales. ¿Ok? Estos son naturales: almidón, el glucano de Robles, la celulosa y hemicelulosa, que es el caso insoluble, almidones, glucanos y glucanos que son de carácter soluble. Esos polisacáridos solubles en el jugo, como mencionaba hace un momento, desde los almidones hasta finalmente algunos de origen microbiológico, como el caso de estranas, pues esas están desde 1500 a 3000 miligramos por kilogramo base Brice. Los naturales en general, los de origen natural, ellos dependen o están presentes más en mayor concentración en hojas y cogollos, ¿sí? Y estos van a depender de la variedad y cosecha, ¿sí? Los de origen natural de carácter soluble. Hemos encontrado nosotros variaciones bastante, van a ir desde 1000, 1500, a ver hasta 3000, dependiendo de la variedad y dependiendo de la edad, ¿no? Naturalmente, con la edad, pues vamos a tener con más seguridad, y dependiendo del tipo de cosecha, sobre todo en hojas y cogollos que aparecen más en cosecha mecánica, vamos a tener un contenido de polisacáridos solubles mucho mayor que en una caña que no lleve ese material extraño, es decir, que no lleve trash o materia extraña. Y nuevamente algo que ya depende de la selección varietal, que es el tipo de variedad de caña de azúcar. Los almidones. Hablemos un poco de los almidones. Los almidones son de los polisacáridos más tan importantes como el caso de las destranas. Estos almidones pueden aparecer dependiendo de la variedad de caña y dependiendo del tipo de cosecha. Como les digo, si tenemos más material verde, cogollas o hojas, se puede incrementar, ¿sí?, ese nivel, pero ellos pueden aparecer desde 50 ppm hasta 300 ppm. Nuevamente, dependiendo de la variedad y dependiendo de las condiciones de cosecha. Si es corte manual, corte mecánico, y sobre todo en corte mecánico si había introducción de mucho trash. Estos almidones tienen una rotación óptica igual o parecida a la que puede tener las destranas. Pueden ir de rotaciones de 190 a 220 grados. Esa varía en los jugos entre 50 a 300 ppm, como mencioné hace un momento. Va a depender de la variedad de caña, la cosecha. Recordemos que es más alto en cogollos y hojas. Y depende también de la edad, indudablemente. Está más concentrado en tallos inmaduros, por ejemplo. Entonces, si yo bajo la edad de corte o cosecho caña que le falte maduración, lo más probablemente vamos a tener un contenido de almidones un poco mayor que una caña que ha madurado bien, ¿no? Y que una caña que esté limpia. Estos almidones pues son con polisacáridos que tienen dos estructuras químicas. Una que es de forma lineal, que es llamada la amilosa, y otra que es la amilopectina. La amilopectina es ramificada. La relación de amilosa a amilopectina también varía de acuerdo a las variedades. Esta aparece en caña de azúcar en una relación de 1 a 4, ¿sí? Pero también nuevamente depende de la variedad, y en algunos casos de otros cultivos, pues también, como el caso de la papa, la yuca o llamada cazaba, pues vamos a encontrar nosotros que esa relación va a variar, ¿sí? Y depende mucho también nuevamente del tipo de variedad que tengamos. Y llegamos a uno que ya mencioné hace un momento, que fue el polisacárido nativo de la caña, llamado ISP. Ese polisacárido nativo de la caña, llamado ISP, es un heteropolisacárido. ¿Qué quiere decir heteropolisacárido? Que está compuesto por unidades diferentes a la glucosa. El almidón es un homopolisacárido, ¿sí? O sea, está hecho de unidades de glucosa. Pero el ISP es un heteropolisacárido. Eso quiere decir que está hecho de unidades diferentes a la glucosa, como arabinosa, galactosa, glucosa, manosa, silosa, ranosa. Es decir, es un polímero un poco más complejo que el caso de los almidones. Ese polisacárido ISP se une a compuestos fenólicos. Está muy asociado a compuestos fenólicos y de una forma indirecta o directa se va a unir a la fibra de la caña. Por esa razón, en algunos casos,
como aparece un aumento de color directamente en los jugos o en los materiales azucarados, ese aumento de color que está asociado a compuestos fenólicos, pues van a ser arrastrados, están siendo arrastrados junto con los polisacáridos ISP que tenga la caña. Ese ISP no se mueve fácilmente en la clarificación, ese es un problema de que tiene este polisacárido ISP, ¿sí? O nativo de la caña. Él se transfiere al cristal de azúcar, tiene una rotación óptica de entre menos 46 a menos 50, es del leógeno, ¿sí? A diferencia de otros que son de estrógenos, y la concentración de polisacárido ISP pues depende bastante, ¿no? Nuevamente depende de la variedad. Puede variar de 0.5% a 1% base bris. ¿Qué es importante ese polisacárido nativo? Para el caso del azúcar ya cristalizada, ¿sí? El polisacárido ISP, ¿sí? Es responsable del FLOC en bebidas no alcohólicas. Cuando uno vende el azúcar a las compañías que producen en bebidas gaseosas, en este caso no alcohólicas, pues vamos a encontrar que una de las pruebas analíticas que se hace es el potencial FLOC. Ese potencial FLOC normalmente es alto cuando existe una transferencia de más ISP al cristal de azúcar. Es decir, en el proceso de cristalización se incorporó. Pero recordemos que el polisacárido ISP es de origen natural en la caña de azúcar y depende de las variedades, ¿sí? Fundamentalmente. Bien. Ya los polisacáridos de origen microbiológico, que es la otra línea, recordemos que los polisacáridos son de origen natural, unos, pero también otros son de origen microbiológico, como mencioné al principio. Esos polisacáridos de origen microbiológico, es decir, no dependen de la variedad de caña, no dependen fundamentalmente de cómo se obtuvieron las variedades de caña, no, esa ya es del proceso de cosecha, están asociados al deterioro de la caña después de corte o cosecha. Esas son las destranas y en otros llamados salcarana. Salcarana es una de ellos. También así han reportado, inclusive en Brasil, alcancé a escuchar a uno de los investigadores, profesor en la Universidad de Sao Paulo, de la universidad, él hablaba de las levanas, entre otras cosas. Las levanas son homólogos de las destranas, excepto que las destranas son hechas de glucosa, construidas a partir de la glucosa, y las levanas se han hecho a unidades de fructosa. Estos compuestos polisacáridos están asociados al deterioro de la caña después del corte de cosecha. Ya ahí tenemos que pensar que después del corte de cosecha van a aparecer ellos. O también en el campo, si hay rajaduras en los tallos, en la parte basal, donde penetran el leuconostoc, que es el causante de la formación de estos polisacáridos, ¿sí? Hay una infección y por tanto dentro de la parte basal de los tallos, cuando la corteza es muy débil o ha habido ataque por roedores o mordeduras, en este caso en la parte basal o daños, fundamentalmente también he visto o he encontrado que pueden haber ya entradas de leuconostoc que va a producir destranas. A pesar de que los tiempos de permanencia sean cortos, van a aparecer destranas debido a que esos tallos ya están infestados, ¿no? Dañados en la parte basal. ¿Qué es lo que causan las destranas? Causan cambios del hábito cristalino, es decir, los llamados producen los cristales aguja, ¿sí? O cristales alargados, y estos, como les decía hace un momento, tanto las destranas como las salcaranas se forman por acción de bacterias y hongos. En el caso de destranas se forman por acción del leuconostoc, especies de leuconostoc mesenteroides, y el otro, la salcarana, ha sido reportado ya en la India y en otros países del Asia como producidas directamente por hongos, y particularmente uno que se llama el Phaeocystostroma zacchari, ¿sí? Ya es otro tipo de microorganismo que es el causal de estos otros compuestos. La salcarana fue reportada ya presente en mieles de caña de azúcar, y ahí se han encontrado ya en estudios ya publicados en otros países, particularmente en el Asia. Esa salcarana, como mencionaba hace un momento, es un polisacárido similar a la familia de las pululanas. Ese es responsable de las altas viscosidades, malas cristalizaciones y causan problemas en las superficies de calentamiento.
posiblemente es causada por esos hongos que mencioné hace un momento. La Phaeocytostroma sakari fue reportada en el año 2005 por la doctora Dubois, ¿sí? Y normalmente esta se produce en caña dejada en campo en condiciones secas. La rotación específica de la sacarana varía entre 160 a más 170 grados. También es destrógira como la sacarosa, también es destrógira como las destranas mismas. Sí. Las destranas, por su parte, que han sido las más conocidas, las que se han estudiado bastante a todo nivel en todos los países, pues son compuestos que son altamente destrógiros, que tienen rotaciones de 195 a 200 grados, ¿sí? Teniendo en cuenta que la sacarosa tiene una rotación específica de 66-47, o sea que cualquier nivel de destranas, así sea el 1000 partes por millón, o sea, o 100 partes por millón, etcétera, ya que aparecen en los jugos, en los materiales azucarados, hay un incremento en el valor de Pol, que es un Pol falso, llamémoslo así. Esas destranas incrementan la viscosidad de materiales en la fábrica, pueden inhibir coagulación en clarificación, forma coloides protectores. Obviamente la clarificación no es buena, hay una alta viscosidad, hay una reducción de la velocidad de cristalización, ese es uno de los problemas serios, y puede afectar el secado y acondicionamiento del azúcar. Y va a causar la reducción en la filtración de los materiales. Algo que yo puedo compartir con ustedes, pues son estudios que realicé aquí en Colombia, junto con una de mis estudiantes, la doctora Daza Sony, ¿sí? En el cual nosotros encontramos justamente que una parte por millón de destranas equivale a pérdidas de sacarosa de 0.004% de sacarosa. Eso quiere decir que si yo tengo una infestación o presencia de 1000 partes por millón de destranas, ustedes mueven la comita aquí al valor de 0.04, le va a aparecer 0.4% de sacarosa, unidades de sacarosa que se pierden, lo cual ya le quiere decir a uno que el 0.4 unidades porcentuales equivale a 4 kilos por tonelada de caña que se procese en la fábrica. Ya ustedes pueden imaginarse que con 1000 partes por millón, teniendo 4 kilos de pérdida, y si un ingenio ya muele, obviamente 5000 toneladas, usted ya puede hacer el cálculo económico de cuánto equivale en términos de kilos de azúcar. Ya no hablamos de kilos, sino casi de media tonelada y un poco más en un proceso que se realiza en un día. O sea que haciendo las proyecciones, las destranas en más de 1000 partes por millón ya es un valor significativo en términos económicos en pérdidas de sacarosa. En estos estudios que realizamos aquí en Colombia, fueron realizados en el año 2009, justamente el reporte que encontramos acá. El efecto morfológico de destrana en la cristalización, ya que han sido realizados en seguimiento que ha hecho la empresa Soluciones Científicas, ¿sí? Estas son ya que han captado justamente los investigadores aquí y técnicos que trabajan con soluciones científicas en diferentes ingenios, ¿sí? Tanto en Colombia como en Centroamérica o en Sudamérica, pues ustedes pueden ver en estas diapositivas el impacto. Observen ustedes en la diapositiva de la derecha cristales alargados que se observan muy claramente, ¿sí? Ya en las masas o en los materiales ya dentro de los tachos, cómo la cristalización se ve afectada por presencia de destranas, con niveles de destranas que ya marcan más allá de las 1000 partes por millón. También nosotros hemos encontrado en el caso de las destranas, cuando hay presencia en los materiales, masas o en templas, la formación de llamados cristales gemelos. Los cristales gemelos, pues ya aparecen ellos como cristalitos pegados. De pronto en esta diapositiva pueden verlos ustedes en algunos casos. Yo tengo diapositivas en los cuales se pueden ver más claro, pero aquí en la diapositiva de la derecha, al lado bien derecho, vemos allí formación de gemelos, ¿sí? Es decir, hay uniones entre los diferentes cristales alargados. Por una de las caras, justamente se unen ellos y van formando esos conglomerados o esas
asociaciones de cristales gemelos. Bien. Entonces, los efectos y problemas asociados a los polisacáridos. Entonces, ¿qué encontramos en general? En primer lugar, como efecto y problema vamos a encontrar viscosidades altas en los materiales, se afectan los valores de Pol, sube la polarización. Normalmente en reportes que yo tuve la oportunidad de ver en el STABI, en reportes justamente en publicaciones realizadas ya por el doctor Estupielo, que publicó una de las revistas de STABI hace unos años, ¿sí? Ya menciona que las destranas con presencia de 100 partes por millón en jugos llegan a causar ya unos efectos en Pol alrededor de 0.4 unidades, mencionado, 0.04, algo así, no recuerdo, 0.07, por ahí el efecto Pol, que nuevamente eso va a dar un falso Pol en la recuperación final del azúcar, ¿sí? Estos afectan los polisacáridos, como el caso de estranas, afectan la filtrabilidad y cristalización del azúcar. Y por tanto, incrementa la melasigénesis, hay una reducción en la recuperación de azúcar en la fábrica. Que eso pues ya asociamos a pérdidas de azúcar justamente ya en la miel, ¿sí? Entonces, resumimos que en problemas en clarificación tenemos jugos o meladuras refractarios, un mayor color en el producto terminado, una mayor presencia de material insoluble, problemas de transferencia de calor, va a haber problemas en la parte de cristalización y centrifugación, mayor viscosidad, la cristalización se vuelve más lenta, se ve la estructura de cristales con estructuras alargadas, alargadas y triangulares, una menor recuperación de sacarosa y un mayor lavado de cristales, o sea, una purga más difícil. Y en empaque y almacenamiento, que es un punto muy importante, vamos a encontrar nosotros una aglomeración o formar aglomeración o conglomerados de cristales de azúcar, ¿sí? Ya en almacenamiento, o sea, llamado cacking en este caso. Bien, otros problemas asociados, entonces encontramos la aglomeración o compactación de cristales, llamado caking, una mayor turbidez en jarabes filtrados y transferencia de polisacáridos solubles en el azúcar crudo. Lo que mencionaba hace un momento, muchos de estos materiales van a aparecer, como el caso del ICP o las destranas, van a aparecer en el cristal de azúcar, van a aumentar la turbidez, y en el caso del ISP, por ejemplo, que es un polisacárido, va a dar lugar al llamado potencial Flock alto, asociado justamente con destranas que también pueden aparecer en el azúcar. La transferencia de los almidones puede ocurrir entre un 10 a un 20% al cristal. Las destranas aparecen entre un 20 al 60, que es bastante alto, y otros polisacáridos, como el caso de ISP y algunos oligosacáridos que yo mencionaba al principio, pueden también dar lugar a ser transferidos directamente al cristal de azúcar. De ahí que su impacto realmente de estos compuestos en el proceso es muy alto, tanto en el proceso en la etapa de elaboración como en la etapa final de cristalización. ¿Qué control de polisacáridos podemos hacer? Bueno, alguien dirá a ustedes, bueno, ¿y cómo podemos nosotros controlar esto? En el caso de los oligosacáridos y polisacáridos naturales, pues naturalmente siempre yo recomiendo que ojalá en los institutos de investigación donde tienen lugar la selección de variedades o producción de variedades, no vamos a poder evitar naturalmente que nosotros vamos a penalizar una variedad por su contenido de polisacáridos naturales, oligosacáridos, no se trata de eso, pero sí conocer las variedades de antemano, ojalá en su composición química, qué niveles de oligosacáridos o en general polisacáridos tiene una determinada variedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver cómo la podemos manejar a través de sistemas ya en cosecha o sistemas nutricionales. Aquí ya queda una buena base para el control ya natural de estos compuestos. En el caso ya en la fábrica, si estamos produciendo ya el azúcar,
Pues en algunos casos podemos controlar los polisacáridos y en algunos casos algunos oligosacáridos, como el caso de la rafinosa, pues el uso de enzimas. Encontramos la alfa-amilasa, que es un caso muy, muy importante para el control de almidones, y destranasa para el control de estranas. Problemas que tenemos, sobre todo en nuestros países de América Latina. Estos son enzimas, pero son de alto costo. Es decir, y en algunos casos, pues nuestros clientes, sobre todo quienes compran el azúcar, pues obviamente no les gusta mucho que se haya realizado aplicación de enzimas, digamos, en los materiales azucarados. Hay una cierta, digamos, no les gusta mucho. Yo lo he dicho porque lo he encontrado con algunos ya fabricantes, en este caso de bebidas, porque piensan que las amilasas y estranasas que son obtenidas por métodos biotecnológicos hablan precisamente de la inocuidad, en este caso del azúcar. Uno de los otros métodos que hay es la reducción de los tiempos de permanencia en el corte, alce y transporte. Es importante porque muchos, sobre todo los polisacáridos y algunos oligosacáridos que están asociados al tiempo de permanencia, pues podamos evitarlos, su aumento en los procesos durante el tiempos altos entre corte, alza y transporte. También un punto importante que podemos hacer, que es preventivo, es la reducción de la incorporación de la materia extraña. Y finalmente se han venido desarrollando aplicación de bioxidas. Hay varios bioxidas que se utilizan en la fábrica también para el control de estos, sobre todo de estos microorganismos, ¿sí? Generadores de polisacáridos, como el caso de estranas. Limpieza en molinos, muy importante, y una buena logística de la cosecha. Evitar grandes agrumes de caña en patios de fábrica. Esto es terrible. Si nosotros tenemos agrumes de caña en patios de fábrica, eso multiplica enormemente, de una forma exponencial, la presencia de microorganismos que se desarrollan en estos arrumes altos de caña de azúcar, más de 8 toneladas. En estudios que tuve la oportunidad de realizar en mi ingenio, encontramos niveles muy altos, en este caso de estranas, ¿sí? A causa de la proliferación de aumento de la población de leucocitomas mesenteroides, solo en 24 horas de caña arrumada en caña, en niveles de arrumes de más de 8 toneladas. Bien, aquí, aplicación de enzimas, ya dije a ustedes, alto costo, hay amilasas de estranasas, ¿sí? Estudios recientes han identificado mejores puntos para adicionar esas enzimas. Cuando ya tengo yo el problema, pues a veces hay que aplicarlos, hay que comprarlas y ver cómo mejoramos el proceso. Utilizando amilasas, normalmente se han reportado con éxito aplicaciones de amilasas en penúltimo evaporador, de estranas aplicadas en el jugo mixto, y las condiciones normalmente de aplicación y sitio, pues eso varía mucho de los proveedores de las enzimas. Esto pues mejora la relación costo-beneficio, ¿no? Sí. Preventivos, ya mencioné hace un momento, reducción de los tiempos de cosecha, de cosecha a molienda, limpieza y sanitización en molinos y en general en todo el ingenio, aplicación de desinfectantes, lavado con agua, ¿sí? Es una buena alternativa de sanidad y es de bajo costo con relación a productos químicos. A ver, y creo que este ya es finalmente mi charla, que espero les haya gustado. Vamos a abrir un espacio, yo creo que de preguntas, y sin antes agradecer a todos ustedes su asistencia. Para conocimiento de ustedes, hay unos libros y síntesis informativo que he tenido la oportunidad de publicar en los últimos años, 10 años que he tenido. Es uno de los más recientes, el 2025, ha sido uno que siempre yo le hago, lo hice con mucho cariño, uno que es el proceso azucarero de una forma explicada muy sencilla para niños y jóvenes. Hay otro, obviamente, libros que yo escribí ya para los ingenieros, pero este muy pequeñito que ahí está con mi nieto, se llama Un breve diálogo entre Matías y su abuelo. Ese ya lo hice de una forma muy sencilla, con el ánimo de que nosotros también ilustremos a nuestros niños desde la escuela primaria, de secundaria en general, que el azúcar o la caña de azúcar es un cultivo muy importante, sobre todo para nuestros países de América Latina, sí, en general, e inclusive Estados Unidos, ¿no? Ahorita que precisamente son materia clave para la producción de
biocombustibles, en este caso como el caso del alcohol. Otro que escribí en el 2025 fue uno relacionado con materia extraña, un villano o un ángel en el proceso azucarero. Estas son series científicas que he venido escribiendo, he escrito inclusive con publicaciones en la universidad, donde he tenido la oportunidad también de dar mis clases. Otro sitio es ya, el proceso en pocas palabras, ya hay una segunda edición que ustedes lo ven allí a mano izquierda, ese ya es para los ingenieros. Sacarosa, el concepto de Paul, actividad óptica, series, es una síntesis, una serie científica que estamos realizando, ¿sí? Para todas nuestras personas interesadas en diferentes temas relacionados con el azúcar en general o el alcohol. Para efecto de campo hay una cinta informativa relacionada con el crecimiento, desarrollo y maduración de la caña de azúcar. La cinta informativa, una que es una visión técnica en pocas palabras, para los que les gusta leer poco, pero más concreto, y una serie que es derivados de la caña de azúcar, en la parte sucroquímica, ¿sí? Que tuve la oportunidad de compartir esto en la Universidad de la UNESPI, en Sao Paulo, con el doctor Boscolo. Hay un libro muy interesante sobre análisis de caña para la gente del laboratorio, flavonoides de la caña de azúcar, que es relacionado con el color, que ese puede ser un tema muy interesante para otra charla, y un libro muy amplio que es la composición y características químicas de la caña de azúcar y su impacto en el proceso de elaboración del azúcar. Es uno de los últimos, ya tenemos 2 ediciones, donde justamente en este último libro está impreso o está la parte de capítulos de los oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos y polisacáridos es otra de la serie que ya hemos sacado, ¿sí? Ya hay otros libros que ya somos de origen académico, ya en relación con la parte. Uno de los métodos especiales para análisis químico en caña de azúcar, salió ahorita en el 2025 al 2026. Sacarosa, que es un concepto fundamental, fue hace unos años. Y hay un librito que escribí que también invito de pronto una vez a mirarlo, si a alguien le interesa, que son los cálculos fundamentales para el control químico de las industrias de azúcar y alcohol. No es de mi entera autoría, lo tengo compartido con el doctor Celso Caldas, el ingeniero Celso Caldas de Brasil, y José Robeilo Cavalgante da Silva, también de Brasil, con los cuales son grandes amigos, con los cuales escribimos este libro dentro de una estadía que hizo el doctor Celso Caldas en Colombia, dentro de su programa de postdoctorado que la realizó acá en una universidad colombiana. Entonces con él escribimos este libro que me parece muy interesante y yo invito inclusive de pronto, si los que tengan la oportunidad de hablar con el doctor Celso Caldas y José Robeiro, es bastante interesante y bastante para ingenieros, es muy importante porque están los cálculos fundamentales, sobre todo con un gran énfasis de lo que se realiza en países de gran avance tecnológico y científico como es Brasil. Bueno, yo creo que no tengo más. Es azúcares, también un concepto fundamental, es otro de los últimos, un libro que escribí con 2 de mis estudiantes, y esos ya son, uno de ellos ya es doctor, el otro es químico, ¿sí? Que tuve la oportunidad de escribirlo con ellos hace unos años sobre los conceptos básicos de la química y los carbohidratos. Entonces, yo creo que no es más, sí, ya no es más. En todo caso, muchas gracias y a todos ustedes agradezco su atención, pero dejo el espacio para algunas preguntas y comentarios que tengan al lugar y obviamente aquí le voy a ceder la palabra al ingeniero Sebastián Gardiazabal, ¿ok? Bien. Hay una pregunta del ingeniero Mario Muñoz de Sendicaña. Pregunta, a medida que crece la cosecha mecanizada en verde, se ha visto que el ácido aconítico en jugos crece también. ¿Cuáles no sacarosas favorecen la producción de ácido aconítico? ¿En qué parte del proceso afecta mayormente dicho ácido? ¿Y qué acciones para mitigar su producción y efectos recomienda?
Bueno, en primer lugar, a Mario, muchos saludos, hombre. Yo te conozco muy bien allá en Senjicaña. Un saludo a todos mis amigos de Guatemala. Mario, mira, lo siguiente, el ácido aconítico, como tú dices, es muy importante, sobre todo en cosecha mecánica ahora. Él está presente sobre todo en cañas inmaduras y sobre todo en hojas y cogollos de caña, o sea, llamadas puntas, ¿sí? Allí aparece más el ácido aconítico, formando aconitatos. Uno de el ácido aconítico como tal está muy asociado al llamado ciclo de Krebs, es decir, él aparece dentro del proceso inmediatamente de elaboración de fotosíntesis de la caña, ¿sí? Es un producto que natural, no está dentro de la línea de los polisacáridos, oligosacáridos, tú lo sabes muy bien, ¿sí? Es un ácido tricarboxílico como tal, se parece más al ácido cítrico, se puede llamar así, porque está asociado mucho a ese ciclo llamado ciclo de Krebs, pero particularmente, contestando tu pregunta, el ácido aconítico se incrementa sustancialmente con la cosecha mecánica, ¿sí? La cosecha mecánica arrastra en gran parte la hoja y el cogollo este material. ¿Qué es lo que hace este compuesto? Bueno, fundamentalmente, como es un ácido tricarboxílico, es un ladrón de calcio, yo llamo. Cuando tú haces el encalamiento, uno de los problemas que uno observa es el incremento de consumo de cal para el efecto de llegar a su punto óptimo del proceso, digamos por encima de 7,2, 7,3 o 7,4 para efecto de alcalización. Es difícil. ¿Por qué? Porque el ácido aconítico juega una función buffer, una función, pues no permite que el pH suba fácilmente, se ajuste fácilmente al nivel que nosotros queremos para el proceso de clarificación. Ese es un problema del ácido conítico. Y el otro efecto que tiene el ácido conítico finalmente es en la cristalización del azúcar. Curiosamente, el ácido aconítico él también puede cristalizar junto con el azúcar en cantidades pequeñas, pero puede llegar allá. Entonces puede afectar en gran parte la cristalización del azúcar. Ese es fundamentalmente lo que, digamos, uno puede pensar que el ácido conítico juega un papel importante. Sobre todo, como le digo, es un ladrón de azúcar, un ladrón de cal, perdón, un ladrón de cal. La clarificación no es buena cuando hay niveles altos de ácido aconítico, ¿ok? Tenemos Mauricio Grajales, dice, si tengo 300 ppm de almidón en azúcar base Brix sin dosificación de enzimas, aproximadamente cuántas unidades de almidón ingresaron a mi fábrica en caña. Mira, puedes tener como base algo que fue reportado por otros investigadores, inclusive aquí en Colombia, ya uno de ellos, el doctor Cardona, que en paz descanse, él trabajó en el ingenio, lo puedo decir, en el ingenio Manuelita. Ellos manejaban aquí los técnicos, los, digamos, muy experimentados ya, que el nivel que ellos decían, hombre, si me llega a 100 partes por millón, yo paso al examen, como se dice. Es decir, teniendo en cuenta que las variedades, en el caso particularmente colombianas, son variedades que manejan niveles hasta 100, casi raramente llegan a 120. Entonces, naturalmente, si yo ya tengo niveles de 300 partes por millón, quiere decir que estamos manejando que son 200 partes por millón adicionales, están siendo provenientes del efecto del trash, ¿sí? Por esa razón yo digo que es importante conocer cuál es el nivel de almidones en una variedad sin antes cuando está antes de cosecha, ¿sí? Es decir, durante la cosecha de la caña yo debo conocer qué variedad estoy yo cosechando, qué niveles de almidones tienen mis variedades y de ahí en adelante cualquier valor que sobrepase ese nivel, ya uno puede decir ese nivel corresponde en porcentaje a un aporte dado por materia extraña o por cogollo. Vuelvo a retirar nuevamente. Yo digo que en los centros de investigación y selección, por ejemplo, de variedades como el caso de Senjicaña, donde estaba mi gran colega y amigo Mario y otras personas de Senjicaña o Senicaña mismo, y otros institutos, Sencae en el caso de Ecuador, o por ejemplo en el caso de Brasil,
en Consecana o en las universidades de Brasil, brasileras, pues donde siguen digamos, de cerca. Es importante ese trabajo académico de conocer cuáles son los niveles de almidones, cuáles son los niveles de polisacáridos totales en los jugos de caña, porque por lo menos nos da una luz para el manejo de ellos en la cosecha. ¿Ok? Vamos a responder unas 2 o 3 preguntas más para no hacer mucho más largo el espacio. Nos gustaría quedarnos aquí toda la tarde, pero bueno, vamos, todos tenemos ocupaciones. Dice el ingeniero Fernando Niño Arango. Por favor, ¿qué acciones más certeras evitan la proliferación microbiana y la formación de extranas en el proceso de la fábrica? Bueno, como yo lo mencioné, una de las causantes, digamos, que haya proliferación de extranas, actualmente se ha visto, inclusive en Australia mismo lo documentaron, es la cosecha mecánica. Recordemos que la cosecha mecánica de por sí introduce más superficie de contacto de los tallos, ¿no? A un tallo, al dividirlo en tantos trozos, bien sea de 20 centímetros, 30 centímetros, y dependiendo del tipo de corte que hagan las cosechadoras, pues hay más chance a ser incorporado leuconostomas enteroides. Fácilmente, digamos, si yo en un corte manual puedo llegar a niveles de 200, 300, 400 partes por millón, en una cosecha mecánica ese valor se puede triplicar, ¿sí? Por efecto de mayor exposición del tallo o del material biológico al efecto de la acción microbiológica, la acción de los microorganismos. ¿Cuál es lo importante? Controlar los tiempos y movimientos en la cosecha sería un método preventivo. Afortunadamente, los tiempos de permanencia con cosecha mecánica son más bajos que el corte manual, ¿sí? Pero recordar nosotros que normalmente ese tiempo en el corte mecánico no debe ser tampoco demasiado alto, ojalá no superior a las 10 horas del momento, ¿sí? En la programación de cosecha. Debe ser lo más pronto posible. En el corte manual uno se puede ir inclusive hasta las 30 horas. Acá en Colombia lo hemos llevado a 30 horas sin mayor problema. Pero realmente ojalá se maneje tiempos de permanencia. Y el otro punto importante en preventivo es la entrada de trash, ¿sí? Utilizar, digamos, métodos de control de la cosecha, que haya menos incorporación de trash y obviamente tener variedades también, ojalá variedades que produzcan menos trash, ¿sí? Alto desoje. Una cosecha limpia es muy importante para efectos de material preventivo. Ya en la fábrica, si acaso nos llega, pues tenemos varias acciones, que de pronto ya hay varios métodos. En este caso, en Guatemala el ingenio Pantaleón tuve la oportunidad de ver, tiene un control muy interesante de control en los jugos de entrada a la fábrica a través de la rosacilina, no me acuerdo bien el nombre del producto químico, una prueba biológica que hacen en los jugos, ¿sí? De tal manera que si están muy contaminados, ellos detectan rápidamente y pueden aplicar un biocida, ¿sí? Aquí en Colombia también se han hecho aplicación de biocidas en el jugo directamente para evitar la proliferación, sobre todo en molinos, ¿sí? Y en algunos casos muy interesantes, hay algunos estudios que vale la pena que le sigan bastante la pista, llamémoslo así, a los estudios del uso del lúpulo. El lúpulo es el de la cerveza en Alemania, donde encontraron que justamente los betaácidos, que son unos compuestos en el lúpulo, pueden ser utilizados en el control de estranas, sobre todo en la cosecha de azúcar, en la producción de azúcar de remolacha. De modo que hay acciones, hay biocidas muy interesantes. En Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, hice un estudio muy interesante hace un tiempo, utilizando los flavonoides obtenidos de extractos de pomelo, en cáscaras de pomelo, con buenos resultados. Aquí en Colombia tuve la oportunidad en la universidad de hacer ensayos a nivel de laboratorio y créame lo que es interesante ver cómo residuos, digamos, de tipo cítrico, ¿sí? Pueden ayudar a controlar la proliferación o la acción, sobre todo la proliferación de microorganismos, como el caso del leuconostomas enteroides. Estos compuestos de residuos cítricos frenan en gran parte la reproducción del leuconostoc
que es el causante de las dextranas. Tenemos una pregunta por YouTube. Dice, el ingeniero Walter Mustafa. Similar situación tenemos en Dextra, similar situación a la pregunta anterior. Tenemos, si tiene un nivel de 100 mAu de dextrana en azúcar, ¿cuánto sería el input en la materia prima? Mira, nuevamente, si aparece un valor de 100 en dextrana, no, el doctor Bowes y otras personas que publicaron hablan, no me acuerdo exactamente el valor, de pronto podríamos reportárselo a ustedes directamente, pero inclusive en lo que yo recuerdo, ¿sí? Eran como 4 o 5 veces más. Es decir, recordando nosotros que en gran parte la transferencia de dextranas al cristal de azúcar está oscilando entre un 20 a un 35%. Entonces piensa que si aparece 100, quiere decir que ese 100 representa un 35% de incorporación al cristal. Entonces te devuelves al valor inicial, que sería como decir, bueno, entonces si tenemos 35, quiere decir que tenemos aproximadamente un 65%, aproximadamente mi memoria no me falla, ¿sí? 65 o 70% que debe ser de la materia prima, ¿sí? O sea que de 100, haz una multiplicación, 35 son como, 75% son como 700, ¿no? 700 más o menos viene a ser como 700 partes por millón, o sea, sería alrededor de 700 más otro valor de unas 300, estaríamos justamente en las 1000 partes por millón. Es decir, yo esperaría que si existe póngale usted mil partes por millón, si en el jugo inicial, ¿sí? El 30% se transfiere al cristal, o sea, aproximadamente aparecería un 300 partes por millón. O sea que, y si es 100, pues un poquito menos, ¿sí? Bien. Muy bien, tenemos también por aquí del ingeniero Ricardo Cárcamo. ¿Tiene alguna información acerca de posibles diferencias entre los polisacáridos nativos de la caña y los generados en el proceso respecto al radio de hidratación? ¿Al radio de qué? De hidratación o gradation radius. Radiación, sí. No, bueno, realmente en términos de la incorporación o formación de estos polisacáridos, recuerden nuevamente que los polisacáridos naturales están asociados a los procesos de fotosíntesis, o sea, ellos están fundamentalmente formados a partir de los procesos de radiación. Recordemos nosotros que tenemos unas no sacarosas de un 2%, ¿sí? De acuerdo, más o menos en promedio un 2%, o sea que 1% puede corresponder justamente al punto de vista natural, ¿sí? 1%. ¿Sí? Ese 2% o 1% que puede ser de estos oligosacáridos o polisacáridos son debidos justamente al efecto ya fotosintético que haga la caña. Recordemos nosotros que la caña de azúcar en condiciones naturales no solamente produce sacarosa, también produce almidones, también produce polisacáridos como tipo ISP, pero todos estos son de origen varietal. Hay variedades que forman más que otras. Hay variedades que están muy ligadas a la producción de azúcar, a la producción de estos polisacáridos naturales. O sea que lo natural sí está ligado directamente a las condiciones de radiación, ¿sí? Inclusive no solamente dependen de la radiación, depende de la oscilación de temperatura y depende del momento del día. En evaluaciones que tuvimos la oportunidad de realizar yo en Cenicaña Seguimiento, entre el día y la noche, normalmente la acumulación de sacarosa llega a ser bastante alta y aún de almidones al mediodía, más o menos hay una buena producción de fotosintatos. Después, durante la noche, inclusive disminuye. ¿Por qué? Porque la caña utiliza muchos de estos materiales para efectos de durante la noche, para sobrevivencia. Entonces, hacemos un seguimiento en 24 horas, uno observa justamente durante las horas días el nivel de azúcares y el nivel de polisacáridos varía, ¿no? Hasta entre el día, la noche y al amanecer. Esa es una curva que inclusive por ahí tuve la oportunidad de verlo en libros de fisiología que azucarera del doctor Alexander.
de Hawái hace muchos años. Es decir, de esto se conoce, ¿no? O sea que no, pero son los naturales. Los que son ya desde el punto de vista de origen microbiológico, recuerda que están asociados mucho ya al estado sanitario de los tallos, del tipo de cosecha que realicemos, si es cosecha manual, si es corte mecánico, o si hay entrada de materia extraña, o si hay infestación microbiológica por efecto de cosecha o tiempos de permanencia. Ese valor sí puede variar mucho, demasiado, ¿sí? Pero eso va a depender no de la variedad como tal, ni las condiciones del cultivo, va a depender del manejo que realicemos en la cosecha. Recordemos siempre, tengamos en mente que hay unos que son de origen natural, que es así es lo que mi Dios le ha dado, y depende mucho del clima, depende de la variedad, depende del fitomejoramiento que hemos realizado, ¿sí? De modo que ahí no podemos hacer nada, excepto tener conocimiento de ellos, ¿no? Esto es algo parecido a los hijos cuando uno tiene familia, ¿no? En los hijos. Ya depende de la crianza que uno haga, ¿no? Primero, genéticamente ellos ya vienen codificados por el papá y la mamá, ¿no? Si salen de mal genios y todo lo demás y con ciertas mañas dicen, no, se parece mucho al papá, a la mamá, pero ya es tipo genético. ¿Qué hay que hacer en adelante? La educación, ¿cierto? La educación. Entonces lo mismo pasemos en la caña. La caña hay que llevarla, conocerla bien desde su genética, ¿sí? Ya la parte condiciones biológicas, sí, ya pues vemos nosotros cómo las manejamos, ¿no? Hay una cosa importante que me olvidaba de comentarles, pero de una vez aprovecho. Por ejemplo, hay estudios que han realizado en el cual haciendo aplicaciones de potasio, fíjate, de potasio, un poquito más, digamos, manejando condiciones de potasio en la fertilización, baja los contenidos de almidones en la caña, naturalmente. Es decir, allí si yo tengo una variedad, de otras palabras, que genéticamente tiene tendencia a producir más almidones o polisacáridos, con una adición o de potasio o en estudios de fertilización potásica, en lugar de aplicar 50 kilos, subo a 60 o 70, de pronto puedo mejorar que la caña me produzca azúcar y me produzca menos almidones. Sí, pero ya son prácticas agrícolas que yo se las dejo ya a las personas que trabajen en campo más de cerca, ¿no? Con la fertilización. Y nuevamente, cuando realicen estudios de fertilización o de nutrición vegetal, siempre yo les aconsejo que hagan una evaluación del contenido, no solamente de sacarosa, es que nosotros estamos muy enseñados a ver solamente sacarosa, veamos sacarosa, azúcares reductores, obviamente importante, ¿sí? Pero miremos lo demás, miremos los polisacáridos totales. Hay técnicas analíticas, inclusive ahí están en los libros que yo he publicado, en los cuales podemos hacer la evaluación de polisacáridos totales de las cañas en condiciones de una determinada fertilización, bien sea nitrogenada o bien sea potásica. Yo he visto trabajos que he visto en los cuales con fertilización potásica pueden llegar a controlar el contenido de polisacáridos naturales de la caña. Ya lo que es de cosecha es otro asunto, ya el manejo de la cosecha como tal, ¿sí? Bien. Ok, vamos con otra pregunta. Dice, buenas tardes. En su experiencia, ¿ha escuchado el uso de cámaras hiperespectrales en el conductor de caña para detectar el porciento de trash? ¿Lo recomienda? He encontrado, sí, y lo he realizado. Lo realicé una vez cuando estaba yo trabajando dentro del Centro de Investigaciones y en la universidad, utilizando la tecnología NIR. Sí, comento esa parte porque es interesantísimo. En caña desfibrada, utilizando tecnología NIR, se puede, con base en una buena calibración que se realice en el laboratorio y luego hacer las mediciones en el conductor de caña o mediciones directamente en caña desfibrada, ¿sí? Ya caña comercial, uno encuentra una buena aproximación al valor de trash. Hay una buena correlación. Lo importante en este caso es hacer primero una sugerencia. Primero hacer en el laboratorio una buena calibración de los equipos, de la tecnología. ¿Cómo se realiza? Simplemente utilizando la parte espectral, se toman caña desfibrada con un 0% de trash, luego se le incorpora un poco, 1%, 2%, 3%, hasta llegar a un 20% de trash, y usted va tomando la huella digital, llamémoslo así, la huella espectral, llamémoslo así,
en el laboratorio y usted construye su curva. La curva es de la huella espectral, en este caso a una determinada longitud de onda, ¿sí? Contenido de materia de extraña o trash versus el valor que me dé en términos de espectrales de tipo NIR, por ejemplo, ¿sí? Y les comento que es bastante interesante. Algún día tenemos la oportunidad de pronto de compartir con usted ya datos de esa parte, o por lo menos utilizando esta tecnología NIR, pero se puede. Y luego usted la puede aplicar directamente ya llevando su equipo ahorita hay equipos que son portátiles en el cual se puede hacer mediciones ya en la banda, ¿no? Sí, directamente, con una buena aproximación. Sí se puede aproximar bien, pero hay que hacer una buena calibración, es mi consejo. Si no se puede llegar a estimar un dato de trash en un conductor sin tener una buena calibración realizada previamente en el laboratorio, ¿sí? Bien sea de un ingenio o de un instituto de investigaciones. Ok, tenemos una pregunta más. Dice el ingeniero Israel Nieto de Enagro, en Ecuador, considerando que ciertos compuestos nativos de la caña pueden dificultar la clasificación del jugo, ¿qué impacto tienen estos coloides o fracciones de ISP en la formación de lodos y en la eficiencia de sedimentación durante la clarificación? ¿Y qué tratamiento recomienda para mitigarlo? Bueno, como mencioné aquí en la charla, el ICP es fundamentalmente el ICP que es nativo de la caña y sobre todo él puede subirse con la cosecha mecánica, pues indudablemente es un compuesto que arrastra color, él se liga muy bien a la fracción fenólica o polifenólica que está en los jugos y que está en la fibra de la caña, es decir, ya directamente en la parte cortical. Entonces, hay arrastre de color, sí, y sobre todo si queda, entre otras cosas, si queda bagacillo y el bagacillo tiene fragmentos de polifenoles, eso es un causal de aumento de color, es decir, arrastra parte de esos compuestos fenólicos directamente al jugo. Allí lo que hay que vigilar, mi estimado amigo, es justamente en la clarificación. La clarificación es importante y obviamente buen control en la filtración del material linocelulósico, ¿sí? Porque si hay introducción de bagacillo que esté siendo arrastrado, ¿por qué? Porque los filtros no son adecuados. Importante esta parte. Si llega al jugo y hay parte de ese material, digamos, de bagacillo, libera en gran parte este color allí en el jugo. Y obviamente aumenta el color del material que finalmente se traslada finalmente al azúcar, pero fundamentalmente dificulta mucho la clarificación ya en la fábrica. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, si en este caso nosotros tenemos material que uno sospecha que es material colorantes o material que ha sido introducido tipo polisacáridos o oligosacáridos, una de las primeras variables que uno ve es un aumento en la viscosidad de los materiales. Hay mucha retención de jugo allí, muy retención de color, ¿sí? Una de las cosas, sobre todo si hay manejo de viscosidad, sobre todo, pues hay un pequeño truco que alguien dice ya es aumentar el agua de maceración, como para bajar la viscosidad un poquito, o aumentar la temperatura, ¿sí? En la clarificación. ¿Para qué? Para controlar la viscosidad de los materiales. Pero en este caso siempre yo lo recomiendo. Si yo puedo hacer algo preventivo, fundamentalmente en tener una buena filtración, una buena retención de ese cuscús o material fibroso, ¿sí? Antes de entrar a la clarificación sería una buena ganancia, ¿sí? Ya lo demás en la parte operativa es después, pues ya le queda uno trabajar en los filtros, ¿no? En los filtros de cachaza que siguen más adelante, ¿sí? Para el retiro de los lodos y evitar que llegue mucho material polimérico, ¿sí? Llegue directamente a la meladura. Uno tiene que guiarse como ingeniero fundamentalmente en los síntomas, ¿no? Los síntomas es la viscosidad es uno, los tiempos de retención, los tiempos de clarificación, de sedimentación
no son adecuados. Ya eso le está indicando a uno que hay no sacarosas que están siendo incorporadas en el material y por tanto una de las cuestiones o una de las sugerencias es hacer prevención, la parte preventiva, ¿sí? Recuerden que nuestro proceso va a depender en gran parte del material que nosotros tengamos, ¿sí? Material, lo ideal es, ojalá que ese es lo ideal, tuviese un material uno limpio, un material con tiempos de permanencia bajos y relativamente limpio para evitar todos los problemas posteriores. Muy bien. No, buenísimo, Jesús. Bueno, yo agradezco a todos los participantes. Creo que este ha sido un espacio muy fructífero. Hemos podido disfrutar de bastante información. Un espacio también que vamos a seguir haciendo. Tal vez no es el primero, tampoco será el último. La idea es poder compartir personas que aportan a la industria y poder generar estos espacios de discusión que con muchas de las personas que tal vez están ahí conectadas hemos discutido muchas veces. Faltan espacios de discusión, faltan espacios para compartir un poco más. El ingeniero Jesús tiene un material ampliado acerca del tema. Aquellas personas que nos hablen por WhatsApp, se los podemos enviar directamente. Y bueno, también podemos contarles que el ingeniero Jesús está en la disposición de poder trabajar en equipo con parte de sus fábricas. Si ustedes están interesados en un espacio mucho más profundo con el personal de la planta, pueden hablarnos y estaremos dispuestos pues a trabajar. También está el tema de los libros, bastante importante. Quienes quieran libros nos escriben. Si yo voy para donde usted está, se lo hago llegar. Sí, 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 porque pues también podemos enviarlo, ¿no? Cualquier costo de envío a Colombia es muy costoso. Es costoso, pero si yo voy al país donde usted está, seguro que en algún momento del año voy y se lo entrego o se lo Sale hago más caro llegar. el envío que el libro en sí. Los libritos son más baratos, pero vale más caro el envío. Muy bien, agradeciendo a todos por este espacio. No sé si en algunos pudieran activar la cámara. Vamos a tomar una fotico de toda la sala. A ver, yo desbloqueo este como... Sí. Vamos a tomar una fotico. Listo, muchas gracias a todos. Ya tomo la foto. Listo. Aquí. 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos por el espacio y esperamos que sea mucho más espacio con ustedes. Saludos.